reconocemos por habernos salvado. Éramos pecadores que teníamos que ir al infierno, pero Dios nos tuvo mucha misericordia y paciencia y nos salvó y nos puso en la iglesia y continuamente nos da gracia, y tu palabra preciosa nos hace crecer y vivir para ti en el Señor. Ayúdanos para que podamos hacer mejor la vida cristiana. Queremos pagar esta gracia muy grande al Señor a través de nuestra vida cristiana. De verdad, queremos hacer bien la vida cristiana, pero somos débiles, nos falta mucho, desmayamos y caemos a veces y pecamos. Pero siempre danos tu mucha gracia, consolación, ánimo, nueva fuerza y paz para que podamos servirte y hacer bien la vida cristiana. Queremos salvar a muchas personas. Opera más fuertemente utilizándonos. Haznos crecer más y más con tu palabra y tu gracia. Levanta la iglesia y la fe de nosotros con tu gran poder. Bendice a todos los hermanos, aunque tenga cualquier situación, siempre ayúdales y aliméntales. Solamente confiamos en ti, Señor. Hoy también opera fuertemente y dales mucha gracia a todos. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ya busquemos la Biblia, Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Mateo 16, 21. Mateo capítulo 16, el versículo 21 al 24. Les leo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Una vez Jesucristo enseñó a sus discípulos que Él iba a morir en la cruz y resucitar al tercer día. Cuando Pedro escuchó esta palabra de Jesús, ¿cómo se habría sentido? Se habría preocupado, ¿cierto? Yo tengo que ir a Jerusalén a morir en la cruz, pero resucitaré al tercer día. Jesucristo dijo.
Cuando Pedro lo escuchó, ¿cómo se habría sentido? Si su hijo o su hija le dice, yo voy a morir, entonces usted ¿cómo se sentirá? ¿Cómo se siente? Se siente triste y se preocupa mucho. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué tienes? Pedro también se preocupaba muchísimo y se sentía triste. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dijo así? No me digas. ¿Por qué muere? No. No le pasará esto. No te pasará esto. Pero en este momento, el diablo estaba operando en Pedro, utilizando su sentimiento. A pesar de que Pedro no podía sentir sobre la operación del diablo, Jesucristo vio al diablo y su operación y le reprochó fuertemente a Satanás. Aquí dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De verdad, el diablo estaba operando en Pedro, utilizando el sentimiento de Pedro. Porque el diablo quería impedirle a Jesús morir en la cruz, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. De verdad, Pedro lo amaba muchísimo. Por eso se preocupaba mucho. Deseaba que Jesucristo no muera. Por eso le dijo así, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No quería pensar en la muerte de Jesucristo. Por eso le impidió morir, diciéndole así. Y además Pedro le reprochó a Jesucristo. Aquí vea el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Él le reprochó al Señor Jesucristo. ¿Por qué me dijo esto? No me diga esto. Señor, no tiene que morir. No le pasará esto. Reprochándolo, dijo esto. Pero el diablo estaba operando en Pedro. Señor, no tiene que morir. No le pasará esto. Era el sentimiento de Pedro, ¿cierto? Pero Jesucristo vino a este mundo conforme a la voluntad de Dios y a la palabra. Y tenía que morir en la cruz para salvar a los hombres de sus pecados. Conforme a la Biblia, ¿sí o no? Al final, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos a nosotros. Según la voluntad de Dios, conforme a la palabra. No tenemos que hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento, como Pedro, sino como nuestro Señor, conforme a la Biblia. El sentimiento es importante. Mire, tener mucha pasión es el sentimiento. Con este buen sentimiento podemos hacer mejor la vida cristiana. Tener mucha misericordia de los no salvos y de los hermanos también es un sentimiento.
es bueno. Pero a veces el diablo opera en medio de nosotros utilizando nuestro sentimiento. Señor, no le pasará esto, no tiene que morir. Pedro también tenía su propio sentimiento y su propio pensamiento. Justamente el diablo estaba operando en él, ¿cierto? Pero Jesucristo nunca hacía la vida cristiana según su sentimiento, sino conforme a la voluntad de Dios y a la palabra. Centrándonos en este texto, centrándose en el texto, vamos a tomar unas lecciones. El versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos sobre su muerte, Pedro se preocupaba mucho y se sentía triste. Esto era impactante para Pedro. Él no deseaba que Jesucristo muera. Por eso le impidió, reprochándole para que no muera. Pero esto era el sentimiento de Pedro y el punto de vista de Pedro. Jesucristo vino a este mundo conforme a la Biblia, murió en la cruz conforme a la Biblia y también resucitó. Solamente Jesucristo hacía la vida cristiana conforme a la Biblia y según la voluntad de Dios. Nosotros también, a pesar de que tengamos el sentimiento, nuestro propio sentimiento, tenemos que hacer la vida cristiana conforme a la Biblia, según la voluntad de Dios y obedeciéndole siempre a Dios. Es importante. Entonces, usted está haciendo la vida cristiana conforme a la Biblia y a la voluntad de Dios o conforme a su sentimiento. Vamos a pensar sobre este asunto. Entonces, ¿cuál es hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento? Vamos a meditar más detalladamente. Primero, a veces hay alguien que no tiene convicción de la salvación, duda sobre su salvación. Entonces, aunque sea salvo seguramente, ¿por qué duda sobre su salvación a veces? Porque confía en su sentimiento. No confía en la palabra de Dios. Si vemos en la Biblia, nuestra salvación está muy segura. Pero sin ver en la Biblia, si piensa sobre su salvación según su sentimiento, entonces se confunde a veces. Porque si hace bien la vida cristiana, piensa que es salvo. Siente que es salvo. Pero si no hace bien la vida cristiana, piensa que le falta, siente que no es salvo. Es porque confía en su sentimiento. Es hacer la vida cristiana según su sentimiento. Cuando peque grandemente, piensa que no es salvo.
Yo no soy salvo, tal vez. Yo no soy salva, por eso peco grandemente. ¿Por qué no siento tranquilidad ni paz? Tal vez no soy salvo. Podría confundirse dudando sobre su salvación. Es porque confía en su sentimiento. Pero confiar en su corazón y en su sentimiento es ser necio, así dijo la Biblia. Busquemos, aquí marquemos, pongamos la cinta, busquemos Proverbios capítulo 28. Capítulo 28, el versículo 26. Capítulo 28, el versículo 26, Proverbios. Les leo. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es, ¿qué? Es necio, así dijo la Biblia, ¿cierto? Confiar en mi corazón y en mi sentimiento es sabio o necio, es necio. Usted realmente es salvo. Sin embargo, a veces, ¿por qué duda sobre su salvación? ¿Por qué se confunde? Porque confía en su sentimiento. Por eso se confunde y duda. Es necio ante Dios. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿A quién indica? El que camina en sabiduría. Indica al que confía en la palabra de Dios. La sabiduría, la verdadera sabiduría es la palabra de Dios. El que confía en la palabra nunca duda sobre su salvación. Porque no hace la vida cristiana según sus sentimientos, sino conforme a la palabra de Dios. Por eso, nunca duda sobre su salvación. ¿Quién es el que hace bien la vida cristiana? El que confía en la palabra de Dios. El que no hace la vida cristiana según su sentimiento. Si vemos en la Biblia, dijo, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Oh? La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Está seguro? Seguramente Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados. Me perdonó todos mis pecados a través de su sangre. Aquí dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está muy seguro. De verdad. ¿No? Creo en Jesucristo que me salvó y me perdonó a través de su sangre. Si vemos en la Biblia, la salvación, mi salvación está muy segura. Así, confiar en la palabra de Dios es hacer bien la vida cristiana. Es hacer la vida cristiana conforme a la Biblia. Pero sin ver la Biblia, sin ver en la Biblia, si pensamos según nuestro sentimiento sobre nuestra salvación, podríamos dudar. ¿No? ¿Por qué peco siempre? ¿No? ¿Por qué aún deseo pecar mucho? Puede ser porque tenemos el pecado por naturaleza. Aún somos humanos. Y somos humanos, aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Podríamos pecar. Mi carne, mi cuerpo desea pecar. Pero mi espíritu ama a Dios, no quiere pecar.
Por eso siempre hay una gran batalla dentro de mi corazón. Así es salvo. Y nuestro corazón siempre se mueve. Por eso no podemos confiar en nuestro corazón, ni en nuestro sentimiento, porque siempre cambia. A veces nos sentimos alegres, en paz. A veces nos ponemos tristes. A veces estamos fuertes y a veces estamos débiles. Nuestro corazón siempre se mueve y cambia. No podemos confiar en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nunca cambia, nunca, ¿cierto? Nunca cambia. Así como el Señor nunca cambia, la palabra de Dios también. Por eso podemos confiar en el Señor y en la palabra. Cuando confiamos en la palabra y en el Señor, podemos hacer tranquilamente la vida cristiana. No debe hacer la vida cristiana según su sentimiento, sino según la palabra de Dios. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Confiar en su sentimiento es necio. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, así dijo la Biblia. De verdad, la Biblia dijo, al que nos amó, Jesucristo que me ama, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Realmente Jesucristo lavó todos mis pecados a través de su sangre. De verdad mi salvación está muy segura. Así es, confiar en la palabra de Dios. Entonces nunca dudará sobre su salvación, si hace la vida cristiana conforme a la Biblia. Segundo, a veces duda sobre el amor del Señor. Sabe que el Señor le ama. Cuando le sucede algo bueno, le agradece al Señor. Señor, realmente tú me amas y me das mucha gracia. Pero cuando le sucede algo malo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me permite esto? No le agradece al Señor. Duda sobre el amor del Señor. Y se pone triste, se queja. Es hacer la vida cristiana según su sentimiento, sin confiar en el Señor que le ama. Duda sobre el amor del Señor. Señor, ¿por qué me pasa esto? Tengo muchas dificultades y muchos problemas y muchas aflicciones. ¿Por qué no me ayuda? Tal vez no me amas. Es hacer la vida cristiana según su sentimiento, como Pedro. Pero si vemos en la Biblia, realmente el Señor nos ama siempre, siempre. Y nos permite dificultades, sufrimiento y aflicciones. Es normal. ¿Por qué el Señor nos permite algunas dificultades? Para que nuestra fe pueda crecer y esté más firme. Y el Señor quiere enseñarnos sobre la manera de apoyarnos en el Señor. Cada vez que tengamos dificultades, podremos confiar más en el Señor. Así podemos aprender sobre fe y confiar en el Señor. A pesar de que le suceda algo malo, el Señor le ama. Cuando le sucede algo bueno, también. Siempre el Señor le ama. Si vemos en la Biblia, realmente el Señor me ama. Podemos sentir sobre su amor. Pero sin la Biblia, si hace la vida cristiana según su sentimiento, entonces dudará sobre el amor del Señor. Se quejará.
por algunas dificultades. Señor, estoy muy triste, muy triste. ¿Por qué no me ayuda? Está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Entonces, no puede recibir mucha gracia del Señor. La Biblia dijo, el que confía en su propio corazón es necio, así dijo. No tiene que confiar en su sentimiento, ni en su corazón. ¿Cómo puede confiar en su corazón que siempre cambia? A veces se siente alegre y a veces se siente triste. Siempre cambia. Como los árboles que se mueven por el viento. ¿Cierto? Si vemos en la Biblia, realmente el Señor me ama. Siempre. Aunque yo no haga bien la vida cristiana, igual el Señor me ama. Vamos a buscar Sofonías. Si busca rápidamente y encuentra Sofonías, es que está leyendo bien la Biblia. Sofonías, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Sofonías capítulo 3, el versículo 17. ¿Encontró? ¿Aún no? Me da pena. ¿Encontró? Oh, casualidad. Suerte. Sofonías. Sofonías está escondido. Sofonías capítulo 3, el versículo 17. ¿Ya encontraron? Sofonías capítulo 3, el versículo 17. Sofonías 3:17. 3:17. ¿Aún están buscando? Sofonías. ¿Ya encontraron? Bueno, Sofonías. Ya, les leo Sofonías capítulo 3, el versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Si vemos en esta palabra, podemos sentir sobre su gran amor. Tranquilamente, Él nos ama, ¿cierto? Aquí dice, callará de amor. Cuando Él esté callado, igual nos ama. Amándonos, nos observa. Se regocijará sobre ti con cánticos, con cánticos. Dios se alegra mucho por nosotros, por mí. Y además, Dios canta. Los ángeles que le sirven a Dios, al Señor, cantan por nosotros. Seguro, aquí dice, se regocijará sobre ti, con cánticos. Así dijo, ¿sí o no? El Señor canta. ¿Por qué? Porque al Señor le agradan nosotros, le agrada yo, de verdad. Le agrado yo. Jehová está en medio de ti,
sea, según esta palabra, mire, ¿quién es el que tiene fe? El que cree en la palabra literalmente tiene fe. Entonces podemos creer en esta palabra y confiar literalmente. Jehová está en medio de ti. Realmente Dios está en medio de nosotros y en medio de mí. ¿Podemos confiar o no? Sí, claro. No hay mentira en la Biblia. Poderoso. El Señor es poderoso. Él salvará. De verdad, según esta palabra, Él me salvó. Y además, continuamente me librará de toda maldad, de todo peligro. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Se gozará con alegría. Se regocijará. 3 veces dijo. ¿Cierto? Entonces, ¿el Señor nos ama o no? Sí, nos ama mucho. Para siempre. Nunca cambia el corazón ni el amor del Señor. Si vemos en la Biblia, seguramente el Señor nos ama o no, nos ama. Entonces, cuando tengamos dificultades, ¿podemos confiar en esta palabra o no? Ahora, ¿tiene dificultades o no? Sí, tiene muchas dificultades, problemas en su vida, ¿cierto? En su hogar. Entonces, ¿puede confiar en esta palabra o no? Sin embargo, a veces se queja. No le agradece al Señor por muchas dificultades. Es confiar en sus sentimientos. Es hacer la vida cristiana conforme a sus sentimientos. Pero, si usted tiene fe, a pesar de que tenga muchas dificultades, si confía en el Señor y en su amor, es que está haciendo bien la vida cristiana conforme a la Biblia. Ojalá que hagan bien la vida cristiana conforme a la Biblia, no según su sentimiento. El Señor se fue por el camino de la cruz, obedeciéndole a Dios y conforme a la Biblia. De esta forma tenemos que hacer bien la vida cristiana, confiando en el Señor y conforme a la palabra de Dios. El que confía en su propio corazón es necio. Pedro estaba haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Señor, no me digas esto, no te pasará esto, no tienes que morir. Era el sentimiento de Pedro. Pero el Señor tenía que acercarse a la cruz para morir, conforme a la Biblia, según la voluntad de Dios. Siempre vamos a confiar en el Señor y en su amor. No vamos a hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento. Si hace la vida cristiana según su sentimiento, podría dudar sobre el amor del Señor, a pesar de que el Señor le ama siempre. A veces se queja, ¿no? No le agradece al Señor, viendo la difícil situación y por muchas dificultades. Es hacer la vida cristiana según su sentimiento. No vamos a hacer la vida cristiana según nuestros sentimientos, sino confiando en el Señor y conforme a la palabra de Dios. Y el tercero, a veces vemos a nosotros mismos y la difícil situación sin confiar en el Señor. Por ejemplo,
La Biblia dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, podemos hacer todo en el Señor, con su ayuda. La Biblia dijo así, pero a veces alguien dice, no puedo hacer. Porque sin confiar en el Señor, ve a sí mismo que es débil. Busquemos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, el versículo 13. Filipenses capítulo 4, el versículo 13. Les leo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la Biblia, la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Entonces, según esta palabra, podemos hacer todo en Cristo Jesús que nos fortalece, nos da fuerza, ¿cierto? Pero el que no confía en el Señor solamente ve a sí mismo que es débil. Por eso dice, no puedo cumplir esta misión ni este ministerio. Yo no puedo. Esta persona está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Está confiando en su sentimiento. Por eso siente que no puede hacer nada. Por fuera se ve humilde, pero no es humildad. Porque él mismo quiere hacer todo. Por eso siente que no puede hacer todo, no puede hacer nada. Pero si uno confía en el Señor, aunque sea débil, puede hacer todo, de verdad. Por ejemplo, hay tal persona, bueno, pastor, yo soy débil, no tengo mucha sabiduría. ¿No? De verdad, no tengo mucha experiencia, pero si el Señor me permite, voy a cumplir esta misión. Sería difícil para mí, pero confiando en el Señor, voy a intentar cumplir este ministerio y esta misión. Es humildad. Es hacer la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, confiando en el Señor. Pero alguien dice, no puedo, pastor, yo no puedo hacer esto. Por fuera se ve humilde, pero no es humilde, es orgulloso. Porque sin confiar en el Señor, con su propia fuerza, quiere hacer algo. Por eso siente que no puede hacer nada, es orgulloso. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así dijo Jesucristo. Entonces, según esta palabra, confiando en el Señor, podemos hacer todo. Si el Señor me manda algo, entonces tengo que obedecerle al Señor, confiando en Él. Realmente el Señor me da fuerza, sabiduría y poder para poder cumplir la misión que Dios me da, ¿cierto? De verdad, con la ayuda de Dios, podemos hacer todo. Podemos salvar a las personas. Podemos servir muy bien a los hermanos, con mucho amor, con mucho cariño. Cuando algún hermano me hiera y tenga culpa y error, puedo perdonarle con el gran amor del Señor.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero alguien dice, yo no puedo predicar. Yo no puedo perdonarle a él, a ese hermano y a esa hermana. No le perdonaré a ella. Está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Podemos cumplir nuestra misión y nuestro ministerio que el Señor me permitió, confiando en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a hacer la vida cristiana conforme a la Biblia, sin confiar en nuestro sentimiento. Podemos hacer todo en el Señor, confiando en Él y en la palabra. El que confía en su propio corazón es necio. Confiar en su sentimiento es ser necio. Yo no puedo hacer esto, no puedo predicar, no puedo amar a los hermanos, no puedo perdonar a aquella hermana. Está haciendo la vida cristiana según su sentimiento, sin confiar nada en el Señor. Y también a veces podríamos pecar y caeríamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos y levantarnos rápidamente, ¿cierto? De verdad, después de pecar se arrepiente, ¿cierto? Rápidamente o lentamente. Hay alguien que se arrepiente de inmediato y hay otro que sigue pecando sin arrepentirse o se arrepiente lentamente. Entonces se quedará sin paz, sin poder recibir la gracia de Dios. Debe arrepentirse rápidamente si peca. Entonces se levantará rápidamente. Pero hay tal caso. Si se arrepiente después de pecar, sin embargo, no siente paz, ni gracia, ni alegría. Siente que el Señor no le perdonó. Hay tal caso, ¿no? Se queda desmayado. Pero, porque a pesar de que se arrepintió de inmediato, después de pecar, siente que el Señor no le perdonó. Por eso, duda. ¿Realmente el Señor me perdonó? Creo que no aún, porque mi pecado es grande. Entonces, solamente está viendo su pecado, que es grande, sin ver el gran amor del Señor, ni el perdón de Dios. Mire, el amor del Señor es más grande que su pecado. Aunque cometa cualquier pecado, el amor del Señor es más grande que sus pecados, ¿sí o no? Entonces tiene que confiar en el gran amor del Señor o en su pecado. Tiene que ver en la palabra de Dios o confiar en su corazón. El Señor creo que no me perdonó porque mi pecado es muy grande. Esta vez el Señor no me perdonará y Él no le agradará, no le agrado yo. O sea, es su sentimiento, es su corazón. Es confiar en su corazón y en su sentimiento. Está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Solamente está viendo su corazón. Creo que aún tengo pecado,
Me parece que el Señor no me perdonó aún, ¿no? Porque este pecado es grande, ¿no? El Señor no se alegrará de mí. Está confiando en su sentimiento y en su corazón, sin ver al Señor, sin confiar en su amor. No está haciendo bien la vida cristiana, porque está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Pero si vemos en la Biblia, cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona rápidamente, de inmediato. Entonces, aunque no sintamos, ¿está bien? Aunque no sintamos paz, después de arrepentirse, ya el Señor me perdonó, de verdad. Hay que confiar en la palabra. Vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Les leo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Podemos confiar en esta palabra o no? Si vemos en esta palabra, cuando confesamos sobre nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿el Señor nos perdona de inmediato o no? Entonces, sí, claro que sí. Entonces, a pesar de que usted no sienta paz después de pecar y arrepentirse, ya el Señor le perdonó o no. Entonces, tiene que confiar en su corazón y en su sentimiento o en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es hacer bien la vida cristiana conforme a la Biblia, confiando en el Señor. Pero aún no siento paz ni tranquilidad. Sí me arrepentí, pero aún no. Porque esta persona está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. ¿Sí me entiende? El que confía en su propio corazón es necio. Así dijo. No vamos a hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento, sino conforme a la Biblia. Realmente aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Limpiarnos de toda maldad. Así Dios me permitió. Es la promesa de Dios. Entonces voy a confesar sobre mis pecados. Voy a arrepentirme. Entonces, de inmediato el Señor me perdonará. Me dará justificación, gracia, nueva fuerza, paz y consolación. Es tener fe, es hacer la vida cristiana conforme a la Biblia, confiando en el Señor. ¿Sí me entiende? No vamos a confiar en nuestro corazón ni en nuestro sentimiento. Siento que aún el Señor no me perdonó. No tengo paz. No siento tranquilidad. Solamente está viendo su corazón y está confiando en su sentimiento. No es bueno. Otra cosa. Cuando se siente feliz y contento, asiste bien a la iglesia. Pero cuando se siente mal y triste, o cuando tiene problema en la iglesia, no quiere asistir a la iglesia. Está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Aunque usted se sienta mal, triste y tenga problema, por el Señor, para llevarse bien con el Señor, para recibir la gracia del Señor, para escuchar y aprender la palabra de Dios, debe asistir continuamente a la iglesia, ¿sí o no? Es tener fe y confiar en el Señor
y hacer la vida cristiana según la Biblia. Hoy no quiero asistir a la iglesia, no me siento bien, no me voy. Está haciendo la vida cristiana conforme a su sentimiento. Es sentimiento. Hoy no quiero ir a la iglesia, es su sentimiento. Realmente hoy no me siento bien, pero sin embargo tengo que asistir a la iglesia. Es tener fe, es confiar en la palabra y en el Señor. El Señor dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Siempre el Señor nos llama a la reunión, a la iglesia, para darnos gracia y la palabra oportuna. Sí, tengo un pequeño problema, un pequeño inconveniente con un hermano, con una hermana. Pero tengo que ir a la iglesia por el Señor. Aunque no le salude por mi sentimiento, por sentirme mal. Pero voy a ir a la iglesia. El Señor me dará fuerza y más amor. Entonces yo podré reconciliarme con ella. Pero no puedo faltar a la iglesia. Es tener fe, es hacer la vida cristiana conforme a la Biblia, confiando en el Señor y en la palabra. El niño fácilmente llora, ¿cierto? Y se siente feliz, a veces se queja, llora. Asimismo, porque es el niño, porque es el niño. Asimismo, el niño en la fe se alegra, de repente se pone triste, se queja, es niño en la fe. Pero el adulto no llora, aunque tenga problemas, porque es el adulto. Asimismo, el adulto en la fe, aunque tenga problema, continuamente sigue haciendo bien la vida cristiana. Cuando se alegre y cuando se sienta mal y tenga problema, igual. Continuamente hace bien la vida cristiana y asiste bien a la iglesia, porque es el adulto en la fe. Así es el adulto en la fe. Pero el niño en la fe, no me voy a la iglesia, no quiero asistir. Tengo muchas dificultades, problemas, no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo se sentirá Dios? El Señor que le salvó, ¿cómo se sentirá? Se sentirá triste. El Señor está listo siempre, está preparado para darle mucha gracia, muchas bendiciones. Sin embargo, usted no quiere acercarse al Señor ni asistir a la iglesia. Entonces, ¿cómo el Señor le dará gracia? Porque el Señor puede darle gracia, más bendiciones, más paz a través de la reunión y por medio de la palabra. Entonces, debe acercarse a la iglesia y asistir bien a la iglesia. No debe faltar a las reuniones. Es muy importante para recibir su gracia. De verdad, cada vez que aprendemos la palabra y participamos en la reunión, recibimos mucha gracia del Señor. Sentimos paz, tranquilidad, gracia y alegría. De esta manera, el Señor quiere derramarnos mucha gracia y muchas bendiciones. El niño en la fe hace la vida cristiana según su sentimiento. Cuando se alegra, asiste bien a la iglesia. Pero cuando se siente mal, no. Cuando se siente contento, trabaja bien para el Señor, participa bien en las obras del Señor. Pero cuando no se siente bien, no. Cuando está alegre,
cumple su ministerio, trabajando fielmente. Pero cuando no se siente bien, cuando se siente mal, no cumple su ministerio. Es porque está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. O vamos a hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento. Sexto, si pastor le trata bien y le reconoce y le elogia, entonces se alegra mucho y trabaja muy bien para quedar bien ante el pastor y ante los demás hermanos. Pero cuando el pastor no le trata bien y no le reconoce, no. Está haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Quiere quedar bien ante los demás hermanos. No está bien. Solamente trate de quedar bien ante el Señor. El Señor sabe sobre su sacrificio y todo lo que usted ha hecho para el Señor. Y el Señor le recompensará y le dará gracia según sus obras. Y le recompensará, de verdad. No hace falta que se esfuerce en quedar bien ante los demás hermanos. No es bueno. Pero el niño en la fe siempre quiere quedar bien ante los hermanos. Y desea que los hermanos sepan sobre su sacrificio y sus obras. Porque es niño en la fe. Mire, Secan siempre me dice, papi, ve, ¿no? Yo he hecho esto. Siempre quiere mostrarme para que él desea que yo lo sepa. Porque es el niño, ¿no? El niño en la fe siempre quiere quedar bien ante los hermanos y desea que los hermanos sepan sobre su obra y sobre su trabajo. Es niño en la fe. Busquemos. Mateo capítulo 6, el versículo 1. Mateo 6, 1. Mateo capítulo 6, el versículo 1. Mateo 6, 1, les leo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Si usted trabaja para el Señor, observando el comportamiento y la vista de los hermanos y del pastor, entonces, porque quiere quedar bien ante los demás hermanos y ante el pastor, entonces perderá su recompensa. Esto significa, trabaje sin que nadie sepa. Entonces, será más recompensado. Aunque nadie sepa sobre su buena obra, trabaje para el Señor fielmente, sin que nadie sepa. Entonces, su recompensa será más grande, de verdad. No hace falta que observe la vista del pastor y el comportamiento de los hermanos. Trabaje nomás para el Señor. El Señor sabe y está observando y viendo a todos y también sus obras. El Señor sabe todo, conoce todo. Pero cuando el pastor está en la iglesia,
trabaja bien, cuando no está, no. Entonces no está bien. Es pequeño en la fe. Está haciendo la vida cristiana para quedar bien ante los hombres. Es pequeño en la fe. Es niño en la fe. Y perderá su recompensa si quiere quedar bien ante los demás hermanos. Pero el adulto en la fe solamente ve al Señor. Aunque trabaje solo en la iglesia, se alegra mucho, porque Dios se siente alegre viéndole a usted que se sacrifica para el Señor, aunque nadie le vea. Entonces Dios se alegra mucho y le da tranquilidad, más paz, más gracia. Y su recompensa será más grande. Sexto, a veces no obedecemos bien en la iglesia. Normalmente obedecemos bien en la iglesia siempre, al pastor y a la palabra, y ante el orden de la iglesia siempre obedecemos bien, pero a veces no. Pero ¿por qué tenemos que obedecer en la iglesia? Porque el Señor está en la iglesia y la iglesia está encima del mundo. Así dijo la Biblia. Encima de todas las cosas del mundo. Y además, el Señor es la cabeza de la iglesia. Así como Israel está encima de todos los países del mundo. La iglesia está encima del mundo y todas las cosas de la tierra. Así dijo la Biblia. Y además, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Anda en la iglesia. Por eso tenemos que obedecer siempre en la iglesia, por el Señor. Porque el Señor considera muy importante la obediencia en la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 1, el versículo 22. Efesios capítulo 1, el versículo 22. Efesios 1, 22. Les leo. Efesios 1, 22. Efesios. Efesios 1, 22. Les leo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué significa esto? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Significa que el Señor es la cabeza de la iglesia que está encima de todas las cosas del mundo. O sea, la iglesia está encima del mundo y el Señor es la cabeza y está en la iglesia. Por eso, siempre debemos obedecer en la iglesia, porque el Señor está en la iglesia. Pero a veces no obedecemos bien, porque tenemos nuestro propio pensamiento y propio sentimiento. No me gusta esto. ¿Por qué la iglesia trabaja así y funciona así? ¿Y por qué el pastor trabaja así? No me gusta esto. No obedece. Aunque usted tenga diferente pensamiento y diferente sentimiento,
tiene que obedecer en la iglesia, porque el Señor es la cabeza de la iglesia. Si usted desobedece en la iglesia, es chocarse con el Señor. Entonces el Señor no le da gracia. Su fe se perjudicará. No sentirá paz ni gracia si desobedece en la iglesia. Por eso, siempre ensaye a obedecer en la iglesia. Aprenda a obedecer en la iglesia. Entonces, el Señor le dará mucha gracia y muchas bendiciones. Pastor también es un hombre humano, débil. Pastor es un instrumento del Señor nada más. No tiene fuerza ni poder, no es nada. Pero el Señor lo utiliza. Y a través del pastor, Dios nos hace ser uno. Y predica. Nos hace predicar. Y salvar a muchas personas. Porque el Señor siempre trabaja considerando muy importante sobre el orden de la iglesia. Por eso, obedecer al pastor y en la iglesia es muy importante. A veces, el pastor también se equivoca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que juzgarle al pastor? No, tiene que orar más por el pastor para que trabaje mejor y tenga más sabiduría. Entonces usted será muy bendecido. Pero sin orar por él, si le juzga y habla mal ante los demás hermanos, entonces su pecado será grande. Si le juzga, será culpable y será castigado. Pero si habla feo, juzgándole al pastor ante los demás hermanos, entonces es un pecado más grave. Porque otros pastores también se contagiarán por su palabra, por su mala palabra, y le juzgarán al pastor. Entonces es hacer división entre pastor y los hermanos. Es un gran pecado. Entonces la iglesia caerá, no funcionará bien, de verdad. Nadie podrá ser salvo, porque Dios no opera si los hermanos y pastor no se unen. Siempre la iglesia debe funcionar bien centrándose en pastor, uniéndose. Es muy importante. Porque de esta manera Dios opera. Vea, trabajo durante 3 años en la iglesia de Santo Domingo. Nos unimos muy bien. Ustedes me ayudan mucho y me obedecen muy bien. Por eso la iglesia crece muy bien. Y muchos siguen recibiendo la salvación, ¿cierto? Porque somos uno, nos unimos. Entonces ahí sí el Señor puede operar grandemente. Pero si hace división entre los hermanos y pastor y no nos unimos, o sea, no se unen, entonces la iglesia no funciona bien y cae. El Señor no puede operar. Cuando nos unamos, el Señor podrá operar más fuerte y grande. ¿Sí me entiende? Si pastor tiene culpa y errores, el Señor le hace entender y le culpará y le castigará y le corregirá. No se preocupe. Si no entiende sobre su culpa, ore por el pastor. Entonces el Señor le hará entender sobre su culpa y se arrepentirá. De esta forma el Señor directamente le corrige. O sea, aunque a pesar de que el pastor tenga culpa, si usted le entiende con comprensión, entonces usted será muy bendecido y recibirá mucha gracia del Señor. Y cuando usted tenga culpa, el Señor le entenderá muy bien
le dará justificación y comprensión. Pero si usted le juzga al pastor sin darle misericordia, entonces cuando usted tenga culpa, el Señor le culpará sin darle misericordia. ¿Sí me entiende? Es muy importante. ¿Por qué a veces no obedecemos bien en la iglesia? Por nuestro sentimiento. El que no obedece bien está haciendo la vida cristiana según su propio sentimiento. Tiene su propio punto de vista, su propio pensamiento. Por eso no obedece bien a veces. Por su pensamiento, por su sentimiento. Sí lo tiene, todos lo tenemos. Todos nosotros lo tenemos. Pero dejando nuestro sentimiento, a veces no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Podríamos dudar. Pero, sin embargo, dejando nuestro sentimiento y pensamiento y nuestro punto de vista, si obedecemos bien en la iglesia por el Señor, que es la cabeza de la iglesia, entonces seremos muy bendecidos, de verdad. Pedro tenía su propio sentimiento. Señor, no me digas esto. No te pasará esto. No tienes que morir. Era el sentimiento de Pedro. Pero el Señor, pero en ese momento, el diablo estaba operando en Pedro, utilizando su sentimiento. A veces, cuando desobedecemos en la iglesia, el diablo de inmediato opera en medio de nosotros, utilizando nuestro propio pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro punto de vista. ¿Sí me entiende? No tiene que ser engañado por el diablo, ni ser usado por el diablo. Pedro entendió o no sobre la operación del diablo en ese momento. No entendió nada. Usted también podría ser engañado y usado por el diablo cuando desobedece en la iglesia, cuando juzga a algún hermano y a alguna hermana o al pastor, será utilizado por el diablo. En ese momento justamente el diablo opera en usted, utilizando su sentimiento y su propio pensamiento. ¿Sí me entiende? Jesucristo le reprochó al diablo. Tú me haces tropezar. No piensas en la obra de Dios, sino en las obras de hombre. O sea, hay que dejar nuestro sentimiento, pensamiento y nuestro punto de vista para poder obedecer mejor a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor y a la palabra de Dios. Es hacer bien la vida cristiana conforme a la Biblia. Otra cosa, o sea, el Señor nos salvó. Él es nuestra guía, nuestro guía, nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces debemos seguirle al Señor. Sin embargo, a veces hay alguien que sigue al hombre. Por ejemplo, antes había una iglesia en Estados Unidos. Era nuestra iglesia, pertenecía a nuestra iglesia. El pastor que trabajaba ahí era bueno, predicaba muy bien, tenía mucho amor, servía muy bien a los hermanos. Todos los hermanos les gustó ese pastor. Pero un día la iglesia le mandó al pastor ir a otra ciudad, a encargarse de otra iglesia.
pastor no quería obedecer. No quería obedecer a la iglesia. No quería ir a otra iglesia. ¿Por qué? A él también le gustaron mucho los hermanos de ahí. Y los hermanos también se opusieron de cambiar, se opusieron a cambiar del pastor. Al final, todos salieron de la iglesia. Todos salieron de la iglesia. Ya se desapareció esa iglesia. ¿Qué le parece? ¿Está bien o está mal? Está muy mal. Todos ellos se alejaron de la iglesia y del Señor. Se apartaron totalmente. Ellos no sabían nada sobre el orden de la iglesia. Era una gran desobediencia. Todos salieron. Sin la ayuda del Señor, sin operación del Señor, ellos tuvieron una iglesia sin relación con nuestra iglesia. Ya, mire, ellos eran como un pámpano que se apartó del árbol. Entonces ya, el pámpano, así como el pámpano que cayó en la tierra, separándose del árbol, está muerto, ellos no tenían fuerza. El Señor no operaba en medio de ellos. Y la iglesia que ellos tuvieron también, ¿no?, se desapareció. Ahora, ¿dónde están ellos? No sé. O sea, ellos, ¿por qué desobedecían a la iglesia? ¿Por qué desobedecían a la congregación de la iglesia de Corea? Porque ellos estaban haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Nos gusta mucho, ¿no?, nuestro pastor, ¿no? No debe cambiar de pastor. O sea, era su sentimiento. Ellos estaban haciendo la vida cristiana según su sentimiento. Pastor tampoco obedeció a la iglesia. Tenía que ir según el mandato de la iglesia y del Señor, ¿cierto? Pedro, reprochándole al Señor, le impidió morir en la cruz. Pero el Señor pero esto era el sentimiento de Pedro. El Señor tenía que caminar, el Señor tenía que ir por el camino de la cruz, obedeciéndole a Dios conforme a la palabra de Él, ¿cierto? El Señor al final murió en la cruz, obedeciéndole a Dios. De esa forma tenemos que hacer bien la vida cristiana conforme a la Biblia y según la voluntad de Dios. Si el Señor me manda ir a otra ciudad, tengo que ir obedeciéndole a Dios absolutamente. Si el Señor le manda ir a otro lado, entonces tiene que ir. Si el Señor quiere utilizarle, entonces tiene que entregarle su vida al Señor. Pastor, no se vaya, era el sentimiento. No podemos dejarle al pastor, era el sentimiento de ellos. O sea, a pesar de que ese pastor se fue a otra iglesia, si ese pastor hubiese ido a otra iglesia obedeciéndole a la iglesia y al Señor, entonces
aquella iglesia no habría funcionado, no se habría predicado. ¿Por qué no? A pesar de que ese pastor no estuviese, ya no esté en la iglesia, el Señor está en esa iglesia. La palabra también, ¿cierto? El Señor cuida a todos los hermanos y a través de su palabra les hace crecer, ¿cierto? Es verdad. Pero lamentablemente ese pastor salió de la iglesia con todos los hermanos y esa iglesia totalmente cayó y se desapareció. Era un acontecimiento impactante en nuestra iglesia. No estaba bien, estaba muy mal. O sea, los hermanos tenían que seguir al Señor. Sin embargo, siguieron al hombre, a un pastor, ¿cierto? No estaba bien. O sea, ellos hacían la vida cristiana según su sentimiento, siguiéndole al hombre, al pastor, a ese pastor. O sea, tenemos que seguir a nuestro Señor siempre. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. El versículo 14. Juan 10, 14. Les leo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, no es que el pastor murió por los hermanos, sino el Señor. Y así como Dios Padre le conoce al Señor, el Señor nos conoce. Y el Señor es nuestro buen pastor y somos sus ovejas, ¿cierto? Es verdad. Por eso, solamente debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no al hombre. O sea, no vamos a hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento, sino conforme a la Biblia, siguiéndole al Señor. O sea, ellos se equivocaron grandemente, siguiéndole al hombre y a un pastor. No hicieron la vida cristiana conforme a la Biblia, sino según su sentimiento. Por eso cayeron. Hay otro ejemplo. Un hermano tiene algún problema en la iglesia con otros hermanos o con un pastor. Si no se lleva bien con pastor, entonces no asiste a la iglesia, se aleja de la iglesia y del Señor. Y además, su familia tampoco se siente bien. Y algunos hermanos que se llevan bien con ese hermano tampoco quieren asistir a la iglesia. Hay tal caso. Esto también es sentimiento, ¿no? Pastor, le llamó atención. ¿Qué pasó? No me gusta esto, ¿no?
no me siento bien. Entonces, no asista a la iglesia. Yo tampoco me voy a la iglesia. Es sentimiento. Es hacer la vida cristiana según sentimiento. Y habla sobre este asunto ante los demás hermanos que se llevan bien. ¿En serio? Pastor, le llamó atención a su hijo, a su hija. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está mal. Nos sentimos mal. Entonces, ya no vamos a ir a la iglesia. Entonces, varios hermanos se alejan de la iglesia por este pequeño problema. Así el diablo opera. ¿Sí me entiendes? De esa forma el diablo opera y les hace tropezar. Les saca de la iglesia y les hace alejar de la iglesia. Pero no tiene que ser engañado por el diablo. Justamente el diablo estaba operando en Pedro, utilizando su sentimiento. ¿Sí o no? ¿En serio? No me siento bien. No me gusta esto. ¿No? Podría alejarse de la iglesia. Es hacer la vida cristiana según su sentimiento. A pesar de que su esposo no quiera asistir a la iglesia por algún problema, usted tiene que asistir a la iglesia por el Señor, para seguirle al Señor. A pesar de que su hijo y su hija o algunos hermanos que son íntimos no quieran asistir a la iglesia, usted debe asistir a la iglesia. ¿Cómo puede alejarse del Señor? Hacer la vida cristiana es personal. A pesar de que los hermanos alrededores tengan problemas y no quieran asistir a la iglesia, usted debe asistir a la iglesia por el Señor, para seguirle al Señor, para que no se aleje del Señor. ¿Cierto? Es muy importante. Ponerse a favor de algunos hermanos que se alejan de la iglesia no es bueno. El Señor le culpará si usted también se aleja de la iglesia y del Señor por ese problema. Hacer la vida cristiana es personal. Aunque uno caiga y se aleje de la iglesia, usted nunca tiene que apartarse del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es el mandato del Señor. ¿Cierto? Pedro estaba haciendo la vida cristiana según su sentimiento. El diablo estaba operando en él, utilizando su sentimiento. Cuando usted hace la vida cristiana según su sentimiento, el diablo seguramente operará en medio de usted y le hará caer. Vamos a hacer bien la vida cristiana conforme a la Biblia, así como el Señor que se fue por el camino de la cruz, obedeciéndole a la voluntad de Dios. Imagínese, participar en las aflicciones del Señor es hacer la vida cristiana conforme a la Biblia. El Señor vino a este mundo a recibir sufrimiento y a morir en la cruz, conforme a la Biblia. Pero Pedro no deseaba que Jesucristo muera, ni suceda esto. Era el sentimiento.
Pero Jesucristo al final murió en la cruz recibiendo mucho sufrimiento. Era la voluntad de Dios, era la obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. Asimismo, nosotros también tenemos que recibir aflicciones y sufrimiento para nuestro Señor, así como el Señor sufrió mucho para salvarnos a nosotros. Es la voluntad de Dios, es hacer la vida cristiana conforme a la Biblia. Pero tenemos el cuerpo, no queremos recibir mucho sufrimiento, no nos gusta sufrir, ¿cierto? Y nuestro cuerpo quiere descansar, quiere estar cómodo. Pero es hacer la vida cristiana según su sentimiento. Pero hacer bien la vida cristiana, recibiendo mucho sufrimiento, participando de las aflicciones del Señor, así como el Señor sufrió mucho por mí, por nosotros, es hacer bien la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo también sufría mucho para el Señor. Muchos hermanos le impidieron ir a Jerusalén, porque el apóstol Pablo podría morir. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo se fue por el camino de la cruz, así como el Señor, para recibir mucho sufrimiento. Era la obediencia, era hacer bien la vida cristiana según la voluntad de Dios. Pero muchos hermanos le impidieron ir a Jerusalén, porque ellos le amaban mucho al apóstol Pablo. No deseaban que el apóstol Pablo muera en Jerusalén. Es igual que Pedro, pero era el sentimiento de ellos, ¿no? Pablo, tú morirás si te vas a Jerusalén. No te vayas, por favor. Era el sentimiento de ellos. Pero el apóstol Pablo tenía que ir, obedeciéndole a Dios. O sea, el apóstol Pablo nunca hacía la vida cristiana según su sentimiento, sino solamente obedeciéndole a Dios y a su voluntad. Busquemos Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, el versículo 10. Les leo. Hechos capítulo 21, el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén
por el hombre del Señor Jesucristo. Así dijo el apóstol Pablo. Mire, los hermanos lo amaban mucho, por eso le impidieron ir a Jerusalén, para que él no muera, no suceda algo malo, ¿cierto? Pero era el sentimiento de ellos. No era importante, pero el apóstol Pablo tenía que ir a Jerusalén para el Evangelio de Jesucristo, para predicar, ¿cierto? Él solamente estaba haciendo bien la vida cristiana, obedeciéndole a Dios y a su voluntad, ¿cierto? De verdad, el apóstol Pablo podía morir para el Señor, predicando el Evangelio. Estaba listo para morir para el Señor. No tenía miedo de morir. Y se fue por el camino de la cruz. Así como el Señor Jesucristo se fue por el camino de la cruz tranquilamente obedeciéndole a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No recibir sufrimiento y aflicciones es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos envió al Señor Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es recibir sufrimiento y participar en sus aflicciones. Así como el Señor sufrió mucho muriendo en la cruz para salvarnos a nosotros. Dios desea que nosotros también recibamos sufrimiento y aflicciones para nuestro Señor, para glorificarle a Él. Así es la voluntad de Dios. La Biblia dijo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio. O sea, recibir sufrimiento y participar en las aflicciones para el Señor, predicando el Evangelio, esa es la voluntad de Dios. Cuando yo decidí venir a Ecuador a predicar, mi mamá lloraba y me impidió ir a Ecuador a predicar, venir a Ecuador a predicar. Venir e ir, porque estoy en Ecuador. Venir, ajá. O sea, me impidió venir a Ecuador llorando. ¿Por qué tú quieres ir a Ecuador? Que está muy lejos. Aunque tú no te vayas, otros predicadores, otros pastores irán a Ecuador a predicar. ¿Por qué tú quieres ir? Me impidió llorando. Pero era el sentimiento de ella. Sin embargo, tenía que venir a Ecuador dejándole a ella y a mi familia. Mi suegra también le dijo a la hermana Lee, no te vayas, ¿por qué tú quieres ir a Ecuador? Está muy lejos. ¿No podría predicar en Corea? En Corea también puedes predicar bien. En Corea también hay muchas almas. ¿Por qué deseas ir a Ecuador? De verdad, los padres se sentían muy tristes, pero era el sentimiento de ellos. Sí pueden preocuparse porque son padres y nos aman. Entiendo, podemos entender, pero tenía que venir a Ecuador a predicar porque el Señor me dio esta gran misión de predicar para salvar a las almas ecuatorianas. Si el Señor me manda ir a otra ciudad, a otro país,
estoy listo para obedecerle al Señor e ir. Porque quiero hacer bien la vida cristiana según la voluntad de Dios, conforme a la Biblia y a su voluntad. No quiero hacer la vida cristiana según mi sentimiento. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ya recibir el sufrimiento, ya participar en las aflicciones para el Evangelio es la voluntad de Dios, de verdad. No vamos a hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento, según nuestro pensamiento y según nuestro punto de vista, sino conforme a la voluntad de Dios y a la palabra. Cuando hacemos la vida cristiana según nuestro sentimiento, el diablo justamente operará en medio de nosotros y nos hará caer. El Señor vio la operación del diablo y le reprochó a Satanás. Mateo 16, 24. Voy a ordenar. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Les leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para seguirle al Señor hay dos requisitos. ¿Cuál será? Primero, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primero, negarse a sí mismo. ¿Cuál será? ¿Qué significa? Dejar su propio pensamiento, su propio sentimiento, su propio punto de vista. Esto significa. Niéguese a sí mismo. Hay que dejar mi propio pensamiento y mi propio sentimiento para seguirle al Señor. Por ejemplo, el Señor me manda, ¿no?, ir a otro país, pero ese país, ¿no?, hay mucho peligro, está peligroso en todas las partes de las ciudades, ¿no?, y hay muchos ladrones, entonces no quiero ir, ¿no? Hay mejores lugares para predicar, porque el Señor me manda ir a ese país. No me gusta. Es mi propio pensamiento, ¿sí o no? Si el Señor me manda ir a otro país, tengo que ir obedeciéndole a Él, según su voluntad. No hay que trabajar ni predicar según mi voluntad, sino según la voluntad de Dios. El Señor, ¿por qué me manda a Cuenca? Yo quiero quedarme más tiempo en Santo Domingo, ¿no? Y la iglesia de Santo Domingo, ¿no?, sigue creciendo muy bien hoy en día, ¿no? Pronto ya la iglesia crecerá mejor y salvará, ya muchos serán salvos. ¿Por qué me manda esto? No me gusta, ¿no? Señor, permíteme 1 año más, 2 años más. Es mi pensamiento, es mi sentimiento. Señor, ¿no?, hermanos de Santo Domingo son buenos, puros, humildes, ¿no? Quiero hacer bien la vida cristiana más tiempo con ellos. Es mi sentimiento, es mi pensamiento. Señor, ¿por qué Señor, ¿por qué le manda ir a Cuenca? ¿No? Deseamos trabajar más con Él. Es su sentimiento. Es el mandato de Dios, de verdad.
Por eso aquí dice, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. O sea, es el primer requisito. O sea, primero hay que negarse a sí mismo para seguirle al Señor. Entonces, no tengo mi pensamiento, sí tengo mi pensamiento, mi sentimiento. Sí, al principio no quería obedecerle al Señor. ¿No? Yo quiero quedarme más tiempo en Santo Domingo. ¿Por qué el Señor me manda esto a través de la iglesia, a través del pastor Pablo King? No me gusta eso. No quiero quedarme más tiempo, 1 año más, 2 años más. Era mi pensamiento y mi sentimiento. Me gustan hermanos de Santo Domingo. ¿No? Ahora están creciendo muy bien. Si trabajo un poco más, realmente alegremente yo podré, ¿no?, llevar frutos trabajando muy bien para el Señor con ellos. Es mi pensamiento, mi sentimiento. Pero el Señor tiene diferente pensamiento, diferente plan. Entonces, dejando mi pensamiento, mi sentimiento, tengo que obedecerle al Señor. Es negarme a mí mismo. ¿Sí me entiende? Por eso, no vamos a hacer la vida cristiana según nuestro sentimiento, sino conforme a la palabra de Dios. Aquí dice, niéguese a sí mismo. ¿Sí o no? No es que no tengo mi pensamiento, mi propio pensamiento, mi propio sentimiento. Sí lo tengo, pero hay que dejar mi pensamiento, mi sentimiento para poder obedecerle bien al Señor. Tome su cruz. ¿Cuál es el segundo requisito para seguirle al Señor? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz. ¿Cuál es tomar la cruz de Jesucristo? Es recibir sufrimiento y participar en las aflicciones de Él. ¿Sí me entiende? La cruz indica el sufrimiento. ¿Cuánto sufría Jesucristo en la cruz? Tomar la cruz indica recibir sufrimiento para el Señor. ¿Por qué me voy a Cuenca? Para vivir y comer bien en la ciudad bonita. La iglesia de Cuenca, ¿no?, está débil y se reúnen unos 20 hermanos. Entonces, hay que trabajar, tengo que trabajar fuertemente como nuevo. Entonces, levantar la iglesia es fácil, salvar a las personas es fácil. Ya la iglesia de Cuenca tiene 7 años, entre 7 y 8 años, pero aún no crece bien, ¿cierto? Ha pasado unos 7 años, sin embargo se reúnen unos 20 hermanos, pero no sé, ¿todos hacen bien la vida cristiana o no? ¿Sería fácil o difícil levantar la fe de ellos y salvar a muchas personas trabajando con ellos y edificar la fe de ellos? No es fácil. Por eso, para recibir más sufrimiento, más aflicciones, me voy a trabajar más fielmente, más fuertemente para el Señor. Mire, si estoy aquí, estoy cómodo y cómodamente puedo trabajar, porque ustedes trabajan muy bien, han crecido mucho y ya trabajan muy bien, de verdad, saben lo que deben hacer, ¿no? Como los soldados, como el ejército, ¿no? Trabajan muy bien, me ayudan mucho, ¿no? Antes yo tenía que trabajar solo, ¿no?, haciendo esto, ¿no?, muchas cosas, nadie me ayudó muy. Pero ahora no tengo trabajo, solo predico nomás,
Solo preparo sermones nada más, porque ustedes trabajan muy bien, me ayudan mucho, ¿no? Si les pido algo, siempre, ¿no?, solucionan y trabajan muy bien. Pastor David podrá trabajar cómodamente porque ustedes le ayudarán mucho y trabajarán muy bien, de verdad. Ya, pero no vamos a hacer la vida cristiana según nuestro pensamiento ni nuestro sentimiento, como Pedro, que estaba débil, sino como nuestro Señor Jesucristo, que se fue por el camino de la cruz, obedeciéndole a Dios y según su voluntad, y como el apóstol Pablo. Cuando usted hace la vida cristiana según su sentimiento, el diablo se le acercará y operará en usted y le hará caer. Al contrario, si usted hace la vida cristiana conforme a la Biblia, según la voluntad de Dios, confiando en el Señor, entonces el Espíritu Santo operará más fuertemente en usted y le dará más gracia y le hará prosperar en su camino y en su vida cristiana y le hará llevar más frutos. Por eso siempre vamos a hacer bien la vida cristiana confiando en nuestro Señor, conforme a la voluntad de Dios y según la palabra de Dios, como nuestro Señor, que se fue por el camino de la cruz, obedeciéndole a Dios. No vamos a hacer la vida cristiana según nuestro pensamiento, según nuestro sentimiento y según nuestro punto de vista, como Pedro. Ok, hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos esta reunión tan preciosa y darnos continuamente tu palabra valiosa. Danos tu mucha gracia, sabiduría, paz, tranquilidad y ánimo para que podamos glorificarle mucho a través de nuestra vida cristiana y por medio de salvar a muchas personas. Ayúdanos para que podamos predicar muy bien y crecer bien. Danos tu mucho amor, tu mucha consolación, tu mucha fuerza. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia de Santo Domingo y también todas las iglesias de Ecuador. Bendice a todos los hermanos. Aunque cada uno tenga cualquier situación, siempre bendíceles, ayúdales, derrámales tu mucha gracia y bendiciones. Solamente confiamos en ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Okay. Cantemos.